Hola, soy Marvilán y en este video quiero darte una breve explicación de la importancia de hacer la meditación para sanar el cuerpo con la mente. A la medida que te haces consciente de él, esta meditación guiada es un proceso que nos sirve para recordar un lenguaje que muchos de nosotros hemos olvidado. Es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con nuestro propio cuerpo. Se trata de comunicarnos con el cuerpo, hablándole y escuchando sus mensajes. Esto era una práctica muy conocida en el antiguo Tíbet. Cuando conocí esta práctica, entendí que debía prestarle atención a mi cuerpo porque una vez observado, él se sentía tendido y al mismo tiempo que le prestaba atención de manera relajada, solo para analizar qué había pasado o lo que estaba pasando. Y ante esto, observé y sentí que mi cuerpo respondía. Recuerda que la intención no es alterarte al darte cuenta de que hay un dolor, un malestar o una enfermedad que no puedes controlar. Al contrario, es darle amor a esa parte de tu cuerpo para que reciba esa energía sanadora para ayudarlo a que se restablezca el equilibrio a niveles moleculares y celulares en él. La ciencia médica moderna empieza a reconocer ahora que los sabios y los místicos han sabido siempre que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino profundamente emparentadas. La mente puede afectar al estado del cuerpo, al igual que el estado del cuerpo puede afectar a la mente. Cuando comienzas a comunicarte con tu cuerpo, las cosas resultan muy fáciles. No hay que obligarlo, puedes persuadirlo. No debes luchar con el cuerpo porque es desagradable, violento, agresivo y cualquier clase de conflicto aumentará la tensión. Muchas veces, al comenzar esta práctica, nos desesperamos y sentimos que no logramos ver el dolor o la emoción que lo ocasionó, y la mayoría de las veces nos sentimos molestos con nuestro cuerpo porque nos duele, porque no sabemos qué pasa o porque tenemos esa enfermedad. Por lo tanto, no necesitas entrar en conflicto. La regla debe ser el bienestar. El cuerpo es un hermoso regalo de la existencia y luchar contra él es renegar de la existencia misma. El cuerpo es un altar. Estamos santificados en él. Es un santuario. Existimos en él y debemos cuidarlo con esmero. Es nuestra responsabilidad. Cuando comiences a practicar esta meditación, al principio te parecerá un poco absurdo porque no nos han enseñado a hablarle a nuestro cuerpo, pero los milagros tienen lugar a través de él. Sin que lo sepamos, ya están sucediendo. El cuerpo funciona de manera maravillosa. En este momento, estoy hablando contigo y mi mente te está comunicando algo y mi cuerpo obedece ante ello. El cuerpo está compenetrado con la mente. Si nos ponemos a analizar para levantar la mano, no tienes que hacer nada, simplemente la levantas. Solo la idea de querer levantarla hace que el cuerpo obedezca. Y eso es un milagro. De hecho, ni la biología ni la medicina han sido capaces de explicar cómo sucede todo esto. La neurociencia ya comenzó a darle cierta explicación de lo que pasa en nuestro cerebro cuando se mandan algunas señales en nuestro cuerpo. ¿Por qué querer levantar la mano es una idea? ¿Y cómo llega esta idea a convertirse en un mensaje físico dirigido a la mano? Esto ocurre en un instante, en una décima de segundo. Algunas veces es simultáneo. Por ejemplo, cuando te hablo, mi mano colabora sin que haya un intervalo de tiempo. Es como si el cuerpo funcionara en paralelo a la mente. El cuerpo es muy sensible y entendiendo esto,
deberíamos aprender a hablar con él y así poder lograr muchas cosas, sobre todo cuando queremos restablecer la salud en nuestro cuerpo. Te invito a realizar esta sencilla, pero a la vez potente meditación guiada como un proceso de relajación para disolver las raíces de las molestias físicas o enfermedades provocadas por las emociones o el estrés que has pasado en tu vida. A la medida que conectes con tu cuerpo, le hables, cambiarás las señales que recibirá desde la mente al cuerpo y al mismo tiempo el cuerpo comenzará a manifestar diferentes señales que emitirá hacia la mente. En este equilibrio se hace ese orden de manera equilibrada para ayudarte a restablecer total y plenamente cualquier estado del ser, de tu cuerpo, de tu espacio en el aquí y en el ahora. En esta meditación se usa un método aprendido de las técnicas de Osho para profundizar y armonizar la relación mente-cuerpo, lo que da como resultado una considerable mejoría en nuestro bienestar. Con esta meditación podrás cuidar el cuerpo y estar más atento a sus necesidades, lo que a su vez puede favorecer otras pautas relacionadas con la salud como la dieta y el ejercicio. Te aconsejo que la realices a diario si es posible, justo después de despertarte. Puedes repetirla tantas veces sientas que la necesites y te aconsejo que la hagas por lo menos por un mes. También te invito a que la compartas con todas aquellas personas que sientas que la necesitan y al cabo de algunos días de practicar puedes dejarnos tus comentarios y así animar a otras personas a que la practiquen. Soy Marvilán Guevara, ya lo sabes, y desde la distancia, pero muy cerquita de mi corazón, te mando un fuerte abrazo.